Vamos a las definiciones del artículo 23 de la resolución 5261 del año 1996. Perdón, 94, la resolución 5261 es del 94. Región operatoria es la parte del cuerpo humano sobre la cual se practica la actividad o el procedimiento quirúrgico. Vía de acceso es la entrada quirúrgica a un órgano o a una región. ¿Para qué? Para el procedimiento quirúrgico. Actividades y procedimientos quirúrgicos bilaterales. Son las operaciones iguales que se practican en un mismo acto quirúrgico. Es el mismo tipo de procedimiento, pero para cada órgano bilateral. ¿En dónde se practican esos procedimientos bilaterales? En los órganos pares o en elementos anatómicos de los dos miembros, superiores o inferiores, o sea, los brazos o las piernas. Actividades y procedimientos quirúrgicos múltiples son los practicados al mismo paciente en uno o más actos, por uno o más cirujanos. Entonces, ¿qué es un procedimiento quirúrgico múltiple? Aquel procedimiento en el cual la persona es intervenida y se le realiza al mismo tiempo varios tipos de cirugías por uno o más especialistas. Entonces, un paciente lo puede intervenir al mismo tiempo quirúrgicamente un ortopedista y un cardiólogo, por ejemplo, o un cirujano plástico y un ortopedista, o hasta más especialistas, un neurólogo, un ortopedista y un cardiólogo en una misma cirugía. Exploración quirúrgica es la actividad o procedimiento instrumental que se practica con fines diagnósticos o para valorar la efectividad del tratamiento. La exploración quirúrgica se realiza con fines diagnósticos, por eso se llama exploración. Van a intervenir quirúrgicamente ese paciente para poder saber qué es lo que tiene, ¿cierto? Deben intervenirlo de forma quirúrgica. ¿Por qué? Porque las ayudas diagnósticas que le han realizado no han sido suficientes para poder saber qué es lo que exactamente tiene. Entonces deben, en términos comunes, digámoslo así, hay que abrir el paciente quirúrgicamente para poder saber dentro de ese órgano qué es lo que está presentando. Reintervención quirúrgica, como su nombre lo indica, volver a intervenir de forma postquirúrgica, reintervención postquirúrgica, volver a intervenir ese paciente de forma quirúrgica posterior a una cirugía previa que él ya tenía, ¿cierto? Es la actividad o procedimiento instrumental que tiende a corregir fallas funcionales de técnicas quirúrgicas previas por una complicación posoperatoria. Entonces, ese paciente se complicó producto de una cirugía que le hicieron. ¿Qué debe hacer ese médico? Volver a intervenir quirúrgicamente ese paciente por esa consecuencia de esa complicación. Entonces, por eso se llama reintervención postquirúrgica. Grupos quirúrgicos especiales son aquellas intervenciones que por su nivel de complejidad, ya sabemos que todos los servicios se encuentran clasificados en niveles de complejidad que van del 1 al 4 nivel, ¿cierto? O de baja, mediana y alta complejidad. Y requieren para su ejecución unos recursos altamente técnicos y especializados. Los grupos quirúrgicos especiales, que vamos a verlo en facturación, cuando estemos mirando esos grupos especiales específicamente para poderlos facturar, nos vamos a dar cuenta que son cirugías supremamente especializadas que se realizan en clínicas de alta complejidad o de tercer y cuarto nivel. Vamos a mirar aquí, a
continuar con el tema ya vimos las definiciones de procedimiento quirúrgico, no quirúrgico, las vías de acceso. ¿Qué es una intervención quirúrgica? ¿Quién me ayuda a leer aquí qué es una intervención quirúrgica? Profe, si quiere yo. Sí, por favor. Una intervención quirúrgica es una práctica médica específica que permite actuar sobre un órgano interno o externo. El paciente que ha recibido anestesia local o general para que el cirujano pueda realizar una incisión importante o de baja complejidad. Una intervención quirúrgica se realiza en un quirófano estéril, es decir, limpio de todo tipo de gérmenes que puedan infectar al paciente, y se realiza con ayuda de instrumentista, médico ayudante, auxiliar de enfermería y observación del anestesiólogo. Exactamente. Entonces, ¿qué es una intervención quirúrgica? Una práctica médica. ¿Quién hace una intervención quirúrgica? Un médico. Solamente la puede hacer un médico. Que actúa ese procedimiento sobre un órgano interno o externo. El paciente debe recibir anestesia previamente, local o general, ¿cierto? Para evitar el dolor. Y siempre, como el cirujano debe hacer una incisión, o sea, el médico que va a hacer el procedimiento es el cirujano, debe hacer una incisión que puede ser importante, una incisión grande sobre el cuerpo, por eso necesita principalmente anestesia. ¿Dónde se deben hacer los procedimientos quirúrgicos? Siempre se deben realizar en un quirófano estéril. O sea, un quirófano que esté libre de todo tipo de gérmenes, bacterias, virus, absolutamente todo, para que ese paciente no se vaya a infectar. ¿Por qué? Porque van a hacer una abertura en la piel para poder ingresar a ese órgano. ¿Cuál es el órgano que nos defiende a todos nosotros de las bacterias, de los microorganismos? La piel. Si la piel la abren, el interior del cuerpo está expuesto a que ingrese todo tipo de bacterias, virus o gérmenes, ¿cierto? Entonces, por eso ese quirófano debe de estar completamente estéril, limpio, libre de todo tipo de microorganismos que puedan afectar la salud de ese paciente. Esas cirugías se realizan con ayuda de un instrumentador quirúrgico, que es el que le facilita a los cirujanos el uso de todo ese instrumental que ellos necesitan para poder intervenir al paciente. De un médico ayudante, que es un médico que va a estar acompañando a ese cirujano en esa operación, ayudándolo en la parte técnica para poder saber cómo proceder o ayudándole también para tener el paciente, ayudarle a mover los equipos, y un auxiliar de enfermería y un anestesiólogo que debe estar pendiente de ese estado del paciente, debe estar vigilando a ese paciente todo el tiempo de la cirugía para saber cómo reacciona a esa anestesia que previamente le aplicaron para evitar el dolor en ese proceso de cirugía y para que el paciente también se encuentre relajado o inconsciente en la mayoría de los casos, para que los médicos puedan proceder a hacerle lo que le deben hacer, ¿cierto? ¿Dudas en la intervención quirúrgica, niñas? Niños y niñas. No. Se me olvida que John está aquí también. Niñas, ¿tienen dudas hasta aquí? No, profe, pues yo no. Entonces, ¿dónde se realiza una intervención quirúrgica? ¿En qué lugar? Quirófano. En un quirófano. ¿Quiénes intervienen en una cirugía, en una intervención quirúrgica? ¿Qué profesionales? El médico, el anestesiólogo El y la anestesiólogo. enfermera. ¿Quién más? El médico y la enfermera. El cirujano, que es el médico que va a operar y está acompañado de un médico que... Especialista. Y el otro médico, ¿cómo se llama? Un médico que lo está ayudando. Entonces, ¿es un médico qué? Anestesiólogo no. Un ayudante. Ayudante. Médico ayudante.
un médico ayudante, un instrumentador. ¿Quién más está ahí en ese quirófano? Aparte del El paciente y el auxiliar de cirujano. enfermería. Las enfermeras, Enfermera, ¿quién más? el anestesiólogo, El anestesiólogo, muy bien. ¿Y ese quirófano debe estar como para poder operar ese paciente? Estéril. Estéril, muy bien. el- ¿Qué es un procedimiento cruento? Es el que se realiza por orificios artificiales con bastante fluido de sangre. ¿Cómo es un orificio artificial? Una abertura que se hace en la piel con un ¿qué? Con un bisturí. A eso se le llama procedimiento cruento. Les puse ese color rojo para que recuerden y lo asocien siempre cuando les mencione procedimiento cruento, lo asocian con fluido de sangre, bastante fluido de sangre. Entonces, ¿qué es un procedimiento cruento? ¿Quién tiene el micrófono por allá abierto? Esas niñas. ¿Quién me dice que es un procedimiento cruento entonces? Es el que realiza por orificios artificiales con bastante fluido de sangre. ¿Y ese orificio artificial entonces cómo se hace? ¿Con un qué? Con un bisturí. Con un bisturí. Entonces es un procedimiento quirúrgico. Un procedimiento cruento siempre va a ser un procedimiento quirúrgico. Porque a ese paciente hay que hacerle un orificio artificial con un bisturí. Entonces, como van a hacer una abertura grande en la piel, para intervenir a ese paciente debe hacerse en un quirófano. ¿Sí? Debe ser un procedimiento quirúrgico. Procedimiento incruento. ¿Qué es el procedimiento incruento? ¿Quién me ayuda? Es el que realiza por orificio natural o a través de la piel con poca salida de sangre. Con poca salida de sangre. Se puede realizar por orificio natural o a través de la piel, pero con una incisión muy pequeñita que no implique mucha salida de sangre, ¿cierto? Entonces, por eso esos procedimientos incruentos no son necesarios llevarlos a quirófano. Ahorita vamos a ver cuáles son los orificios naturales que tenemos. Entonces, son procedimientos que no tienen bastante fluido de sangre. ¿Por qué? Porque se hacen sobre un orificio natural o a través de la piel, una abertura muy pequeñita que genere poca salida de sangre. No requieren el uso de quirófano. Decreto 2423. Artículo 70. Los servicios profesionales de cirujano, anestesiólogo y ayudante, que ya vimos que son los que están presentes en un quirófano, en las intervenciones bilaterales, hay un reconocimiento, pero eso lo vamos a ver para cuando estemos viendo los manuales. ¿Qué nos interesa aquí? Mirar cuáles son ese tipo de intervenciones bilaterales. Ya habíamos dicho que las bilaterales son las que se realizan, que es la misma cirugía que se realiza en los dos órganos, que pueden ser las piernas o los brazos o los órganos pares. Vamos a ver cuáles son esos órganos pares. Dice, intervenciones que se practican en órganos o elementos anatómicos que a continuación se enumeran. ¿Cuáles son los órganos pares entonces? El ojo, los ojos. ¿Cuáles son los órganos pares? Los ojos, ambos ojos. Los oídos, las glándulas salivales, maxilar superior y maxilar inferior, seno paranasal, plejo nervioso, cervical, braquial y lumbar. La mama, las mamas son bilaterales, las glándulas suprarrenales, los riñones, tenemos dos riñones, el uréter, los testículos, los uréteres, los testículos, los epididimos, los ovarios y las trompas de falopio. ¿Cuántas trompas tenemos las mujeres?
2, ¿Cuántas Dos. trompas de falopio tenemos las mujeres? 2, Dos, la derecha y la izquierda. ¿Cuántos ovarios? 2, no. Dos ovarios, el derecho y el izquierdo. Los hombres, epididimo y testículos. ¿Cuántos testículos tienen los hombres? 2. 2, ¿Cuántos riñones tenemos todos? ¿Cuántos riñones? 2. 2 riñones, derecho e izquierdo. Uréteres también tenemos 2. ¿Cuántos ojos tenemos? Los que no usamos gafas. Los que usamos gafas tenemos 4. Yo. No usamos gafas, ¿cuántos ojos tenemos? 2. 2. ¿Cuántos oídos? 2. Derecho e izquierdo, ¿cierto? Los maxilares, el superior y el inferior también se consideran órganos bilaterales. ¿Cuántos brazos tenemos? 2. 2. Derecho e izquierdo. ¿Y cuántas piernas? 2, ¿cierto? Los miembros superiores son los brazos y los miembros inferiores son las piernas. Estos son los órganos considerados bilaterales. Si el médico le practica una cirugía en el ojo izquierdo y le hace la misma cirugía en el ojo derecho, por ejemplo, una corrección de cataratas, ojo izquierdo y ojo derecho, ¿es una cirugía qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese tipo de cirugía que se practica igual en los dos órganos bilaterales? Intervenciones bilaterales. Una intervención bilateral, muy bien. Esto, hijo. ¿Cuáles son los orificios naturales del cuerpo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, niñas? La boca. La boca. Profe. La nariz. La boca, El oído. a través de la boca yo puedo ir ¿hasta dónde? Hasta el estómago, Sí. ¿cierto? Yo a través de la boca puedo ir hasta el estómago. La nariz, La nariz, sí. El oído. el oído, La uretra. la uretra, también es El un recto. natural. El recto Y y la vagina. la vagina se consideran orificios naturales porque a través de ellos pueden ingresar al interior del cuerpo. ¿Para qué se usan estos orificios naturales en la medicina? Para intervenir a los pacientes, para realizarle procedimientos, para ponerles dispositivos, sondas, ingresar a través de esos orificios naturales. Cuando se ingresa a través de orificios naturales son procedimientos que cruentos o incruentos. Cruentos o incruentos. Niñas, niños. ¿Qué preguntaste, profe? Cuando se ingresa a través de un orificio natural del cuerpo humano para hacer practicar un procedimiento, ¿es un procedimiento cruento o incruento? Cruento. No. Cuento. ¿Es un procedimiento qué, perdón? ¿Cómo me contestaron? Cruento. No. No, porque ¿qué Incruento. es un procedimiento cruento? Incruento porque es uno. No, Un orificio. procedimiento cruento es aquel que se realiza con un orificio artificial y que genera mucha salida de sangre. Ah, Entonces, ingresar a través de un orificio natural, de la boca y la nariz, ¿será que hay que hacer un orificio artificial si ya está? no. No hay que hacer un orificio artificial. Entonces, es un procedimiento que Incruento no. incruento, no hay que hacer un orificio artificial, no genera sangre, Pero a rato le había dicho. orificio, ya está.
Boca, nariz, oído, uretra, recto y vagina. Son orificios naturales. Los médicos usan estos orificios naturales para practicar procedimientos sobre el cuerpo humano, poder ingresar a otros órganos a través de estos orificios naturales. Son procedimientos, Profe, perdón. Dime, ay, disculpa, sigue. ¿qué pasó? No, que Jimena no ha podido volver a entrar. Ella se le cayó, no ha podido volver a entrar a la reunión. ¿Qué le habrá pasado? No sé. Será, debe Eso me ser está problemas diciendo. con el internet. Dile que se ubique cerca al módem a ver si de pronto así le da. Bueno, profe. Niñas y niños, a través de esos orificios incruentos los médicos ingresan para hacer procedimientos, ¿cierto? No hay que hacer un orificio artificial porque ya está el orificio. A través de ellos ingresan, realizan procedimientos o colocan dispositivos, por ejemplo, una sonda. Vamos a ver las regiones del cuerpo. El cuerpo está compuesto por cabeza, tronco y extremidades. La cabeza está formada por la cara y el cráneo. El tronco está compuesto por la cavidad torácica, el tórax, la cavidad abdominal, el abdomen y la cavidad pelviana o la pelvis. Por esos tres órganos, por esas tres partes está compuesto el tronco, por el tórax, por el abdomen y por la pelvis. Y las extremidades son los dos miembros superiores y los dos inferiores, o sea, los brazos y las piernas. Cada extremidad superior incluye el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano, y se unen al tronco mediante la cintura escapular. La extremidad inferior está formada por el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Las dos extremidades inferiores se articulan en el tronco a través de la cintura pelviana. Entonces, ¿cuáles son las regiones del cuerpo? Cabeza, tronco y extremidades. ¿Cuáles son las partes que componen la cabeza, la cara y el cráneo? ¿Cuáles son las partes que componen el tronco? ¿Quién me dice? El tórax, el abdomen y la cavidad pélvica. Y la pelvis, ¿cierto? Cavidad pélvica, muy bien. ¿Cuáles son las extremidades entonces? ¿Qué incluyen las extremidades? Los brazos, Los que más, aparte de los brazos. las piernas, Codo, Los codos, ¿qué más? las piernas, Las piernas también. ¿Y qué más? ¿Qué sigue después del codo? el antebrazo, Los antebrazos, ¿qué más? la la muñeca, mano, Muñeca, y después de la muñeca, ¿qué sigue? la ¿Qué? mano, Las manos. ¿Y en las piernas qué encontramos? ¿Los qué? los pies y los dedos. ¿Y dónde están los muslos? ¿Qué más hay por allá en las piernas? ¿Las qué? Lo que nos ayuda a doblar las piernas, ¿cómo se la llama? rodilla, Las rodillas. ¿Y qué más hay por allá el llegando? tobillo, El tobillo. Y los pies, muy bien. Términos direccionales de localización. Mediante la terminología anatómica es posible describir todas las estructuras corporales para su identificación y localización. Lejos de emplear términos vulgares como arriba, abajo o al costado, que llevarían a una confusión debido a la compleja estructura de los organismos superiores, o sea, las personas, en anatomía se utiliza una nomenclatura especial y más precisa. Los siguientes términos son utilizados cuando se hace referencia a la cabeza, al tronco, teniendo en cuenta que el cuerpo está en una posición anatómica. Entonces, no se habla de arriba, de abajo ni de costado, se habla de posición dorsal.
es todo aquello que se dirige hacia atrás, es decir, hacia la espalda. La columna vertebral tiene una posición dorsal respecto del ombligo. En los animales cuadrúpedos, la columna vertebral también está en dorsal, pero como se apoyan en el suelo con los 4 miembros, la columna queda ubicada hacia arriba, ¿cierto? Entonces, la postura dorsal es posterior en los seres humanos. Se dirige hacia la parte de atrás. Entonces, cuando hablamos de dorsal, es la parte posterior, hacia atrás. Cuando hablamos de ventral, es la parte anterior. Es lo que se dirige hacia el vientre, hacia el pecho, o sea, la parte del frente. Tomando el ejemplo anterior, el ombligo está en ventral de la columna vertebral, porque está adelante. La columna está en la parte dorsal, o sea, en la parte posterior. El ombligo está en la parte ventral, o sea, en la parte anterior. Craneal, lo que se dirige hacia el cráneo, o sea, hacia arriba. En los bípedos, ¿qué son los bípedos? Animales, no. ¿Pero qué son los bípedos? Los que tienen 2 patas. Que se desplazan sobre 2 piernas, ¿cierto? Sobre Sí. los seres humanos. Y hacia adelante los cuadrúpedos. El cuello es craneal respecto al pecho. Entonces, todo lo que va hacia arriba es craneal. Esa sería la localización. Que se dirige hacia el cráneo, o sea, hacia arriba. Caudal, lo que se dirige hacia el coxis o cola. Los huesos de la cadera se ubican hacia caudal respecto al cuello, es decir, hacia abajo. Entonces, cuando hablamos de caudal, es hacia abajo. Se dirige hacia el coxis o cola. Superficial significa que está más cerca de la superficie corporal. Las venas de los brazos son superficiales respecto de los huesos que lo conforman, lo que está más externo, después de la piel. Profundo. La posición es más lejana a la superficie del cuerpo, ¿cierto? O sea, lo contrario de superficial, que está en una posición más profunda después de la piel. Lateral es todo lo que se aleja del plano medio. Las costillas están hacia el lateral de los pulmones, que los pulmones están aquí a los lados, entonces las costillas están donde en una posición lateral, se aleja del plano medio, no están tan al centro, sino que están más externas, hacia el lateral. Medial, lo que se acerca al plano medio, el corazón se ubica en medial respecto de las costillas. Se ubica en el plano medio. Cuando se hace referencia a los miembros superiores e inferiores se utilizan los siguientes términos. Proximal, cuando hay proximidad en el tronco. La rodilla está proximal de la pierna. Distal, cuando el área a describir está alejada del tronco de su inserción. Por ejemplo, la pierna está en distal del muslo. Palmar se utiliza para designar la palma de la mano. Entonces, siempre vamos a hablar de proximal o distal con relación a ¿qué? Al tronco, a la distancia que hay entre el tronco y esa extremidad, y la proximidad de esa parte de la extremidad. Entonces, si está más cercana al tronco, vamos a hablar de proximal. Y si está más distante del tronco, vamos a hablar de distal. Y cuando se habla de palmar o volar, se utiliza para designar la palma de la mano, ¿cierto? Cuando se habla de palmar. ¿Tienen dudas hasta aquí, niñas? No, profe. ¿Cuándo vamos a ver este tipo de
de términos direccionales de localización cuando estemos leyendo una historia clínica, generalmente en procedimientos quirúrgicos de ortopedia. Ahí se habla mucho de estos términos direccionales, de distal, de proximal, de medial. Términos direccionales de localización. Plantar, para designar a la planta del pie. Palmar es la planta de la mano, ¿cierto? Y plantar es la planta del pie. Dorsal es la parte opuesta al palmar y al plantar, o sea, la parte de acá encima, dorsal. ¿Saben cuál es la parte, cuál sería la parte dorsal del pie entonces? Lo que comúnmente la llamamos como La muñeca. del pie. La muñeca queda en la El mano. talón. No. Si la parte plantar es la planta del pie, la parte dorsal, ¿cómo se le llama esto del pie? Si este fuera mi pie. Tobillo, No, esta parte de acá. Empeine. rodilla, rodilla. No, la parte de encima del pie. ¿Cómo le llaman a esto? ¿Qué? El empeine. El empeine. Exactamente. Esa es la parte dorsal del pie, el empeine. Muy bien. Anterior y posterior. Reemplaza aversal y dorsal utilizando el tronco. Entonces también se le puede llamar anterior y posterior. Lateral y medial tienen el mismo significado que del uso para la cabeza y el tronco. Tienen el mismo significado que el usado para la cabeza y el tronco, teniendo en cuenta la posición anatómica descrita anteriormente. El dedo pulgar está lateral de las manos, el quinto dedo se ubica medial de la mano, entonces también se puede usar los términos lateral y medial para hacer referencia a la ubicación de los dedos en las manos. Aquí podemos ver los diferentes términos. Profe, Jimena no pudo. ¿Perdón? Jimena no pudo, definitivamente. ¿Quién está hablando? Carolina. ¿Qué pasó, Caro? Jimena sí no pudo definitivamente, me está diciendo que no. Ah, entonces Jimena que se conecte a Q10 ahora. Entonces yo le voy a decir. ¿Quién faltó de las niñas de Medellín? Caro, niñas, Laura. Yo no sé si Sofía, Empezaste Manuela. con Diana. Adriana, Yesenia, no. Yesenia está acá. Adriana, sí, Adriana me escribió, Yesenia me escribió. ¿Quién más falta? Jimena se acabó, no se pudo conectar, ¿cierto? Pues ella estuvo un rato. Y ya, ¿quién más falta? Ah, y faltó Sofía, ¿cierto que sí? Sofía no se conectó. Y Manuela. Y Manuela también me escribió que tiene problemas con el internet. Ah, sí, faltaron ellas 4. Cavidades del cuerpo. Son espacios que le dan forma al cuerpo y sirven para alojar a órganos y sistemas. En los organismos superiores se distinguen las cavidades craneal, raquídea, torácica y abdominopélvica. Esta última puede dividirse en cavidad abdominal y cavidad pelviana. Cavidad craneal. Contiene al cerebro y protege todas sus estructuras nerviosas. Se continúa con la cavidad raquídea, que tiene una ubicación dorsal. Dentro de la cabeza hay pequeñas cavidades a tener en cuenta. ¿Cuáles? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda?
¿Qué cavidades encontramos dentro de la cabeza? La El cavidad cerebro. nasal. Cavidad nasal, donde se aloja ¿qué? Nariz. La nariz. ¿Y qué más encontramos allá? La boca. La cavidad bucal. Y punto inicial del sistema respiratorio. La nariz es el punto inicial del sistema respiratorio. La cavidad bucal. En la cavidad bucal, ¿qué sistema comienza? ¿El sistema qué? Digestivo. Digestivo. Y las cavidades orbitarias ocupadas por los globos oculares. ¿Cuáles son los globos oculares? Los ojos. Los ojos. Muy bien. Exactamente, por los ojos. Entonces están las órbitas, que es este espacio donde se ubican los ojos. Cavidad raquídea alberga la médula espinal, que se aloja en un canal vertebral que se extiende desde la cavidad craneal hasta la parte final de la columna vertebral. Adopta una posición dorsal medial. Entonces, la columna vertebral abarca casi 2/5 partes de la estatura de una persona. Se compone de un conjunto de huesos denominados como, ¿cómo se llaman los huesos de la columna vertebral? ¿Cómo se llaman? Vértebras. Vértebras, muy bien. La columna vertebral es como un cilindro flexible y resistente que se flexiona en sentidos anterior, posterior y lateral y también gira. La columna vertebral se divide en 5 secciones. ¿Cuáles son? La columna cervical, la columna torácica,